¿No? Muy bien, bueno, entonces continuemos. La paleontología es el estudio de la historia natural de la vida en la Tierra, basada, como dijo su compañero, en el registro fósil, aplicando conocimientos tanto geológicos como biológicos. Biológicos porque en algún momento todos los fósiles fueron, pues, eh, animales o plantas o alguna clase de ser vivo. Y pues y geológicos, pues porque se encuentran dentro de la roca. Sacan la imagen, podemos ver mm, una representación de un pliosaurio, un reptil marino que vivió desde el Triásico al Cretácico y que llegó en el Cretácico a ser uno de los depredadores apex eh, y que, digamos, ha sido uno de los reptiles marinos más grandes que ha existido. En este aspecto estaríamos viéndolo, digamos, en su representación biológica. Y si vemos esta imagen, acá vemos una fotografía de la doctora María Páramo. Es una de las investigadoras, una de las paleontólogas colombianas más reconocidas y que más trabajos ha realizado para el país, junto a Andrés Parra, uno de los, digamos, mmm, asociados de uno de los institutos de paleontología del país que se encarga de extraer, bueno, explorar, encontrar, extraer y limpiar fósiles. Digamos, en un proyecto que hubo de Ecopetrol, pues ellos hallaron este gran fósil de un pliosaurio, como el que veíamos anteriormente. Acá pues es una sobreposición un poco ficticia, pero es para que se hagan un poco la idea de cómo es el fósil. Y como pueden ver, pues es un animal que era enorme. Nada más el cráneo se acerca a casi los 2 metros de largo. Y pues digamos que en este ya sería el contexto geológico del fósil, un animal atrapado entre rocas. Bueno, y esto que ven acá pues sería, digamos, una representación muy perfecta de un fósil con una excelente preservación. Y el fósil, pues que se vendría siendo nuestra herramienta de trabajo, como les decía. Un fósil es cualquier representación, cualquier traza, cualquier señal de vida. No solamente tiene que ser un aspecto, digamos, netamente anatómico de un animal, como vemos, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, una vértebra. En este caso es una vértebra de mosasaurio, que se ve claramente acá al borde, el límite entre el hueso y la roca. O en el caso acá de la derecha, que vemos en esta sección de acá que les señalo con el mouse, espero lo estén viendo, en el que vemos la concha de una monita. Ya más adelante en esta clase o probablemente más bien en la próxima se enterarán más a fondo qué es una monita. Por el momento les puedo decir que es pues un animal de gran importancia para la paleontología por su capacidad de datación. Y bueno, y acá también al otro lado de la imagen podemos ver una huella que dejó este animal impreso en la roca, que como tal no es ninguna parte de un animal, no tiene nada que ver con su anatomía, no es la concha como en este caso, sino simplemente es una marca que se quedó en la tierra. Entonces, pues a esto me refiero con que es cualquier traza de vida. Existen fósiles, ya sean de guaridas, existen fósiles de pasos, huellas, existen coprolitos que vienen siendo materia fecal fosilizada, existen hasta urolitos eh, que son rastros de orina fosilizados. Digamos que el animal al orinar pues genera una marca en el suelo, eh, digamos, muy indicativa de que pues fue orina. Digamos, comparan las muestras de, de, de animales que orinan en la actualidad, como dejan en el suelo, y pues se han encontrado también urolitos fósiles, pues, aunque sea esto, pues, redundante decirlo, urolito fósil, pues ya con solo urolito no tendríamos. Son muy raros, pero pues existen. Listo. Una vez tenemos un fósil, pues si nos preguntaremos cuál es el proceso para llegar al fósil. Entonces, acá les tengo resumido eh, el proceso más o menos desde la vida, un ser vivo, hasta que ya tendríamos nuestro fósil. Entonces, empezamos con la parte de la vida. Tenemos un animal vivito y coleando, como lo vemos. Este sería un ejemplo de un esmilodón, un tigre colmillos de sable, como se le conoce.
Como pueden ver, está aquí rugiendo, está vivito, está hasta fuerte, de salud y demás. Muy bien. Pero como a todo ser vivo, en su ciclo de vida le llega la muerte, ya sea por causas naturales o por causas externas. eh, Algún tipo de, bueno, puede ser de viejo, puede ser de una enfermedad, puede ser cuestión de, digamos, la misma competencia natural que se presenta, pues, en esta vida. Y aquí empieza, pues, nuestra gran trayectoria para llegar al fósil con la muerte. Posteriormente, pues, va a generarse el depósito. Pueden pasar dos cosas. Puede pasar que, perdón, que el fósil, o más bien sí, que los huesos del animal, que los restos del animal se mantengan en el mismo lugar en donde murió, o pueden ser transportados. ¿Por qué? Porque el depredador que lo mató pues lo consumió y arrastró algunos huesos, o porque posteriormente aves de rapiña o otros animales que llegaron a los restos de él lo desarticularon y lo esparcieron, o simplemente porque pasó una corriente de agua, una corriente de viento que pudo dispersar algunos de sus restos y los depositó. El depósito es, digamos que la parte en donde el resto ya se va a quedar, ¿sí? Donde toca la tierra, toca el suelo y ahí se queda. Como vemos aquí, pues ya nuestro amigo el bilobo pues ha pasado por algunos procesos. Más adelante pues profundizaremos en eso un poco, donde ya no vemos, digamos, algunas partes blandas que tienen, como su piel, no vemos algunos huesos, pero aún conserva algo de su forma, con el cual lo podemos identificar. En este momento no es un fósil, en este momento son solamente restos óseos que posteriormente van a pasar al enterramiento. Para que un fósil se conserve, normalmente necesitaremos, sobre todo en estas condiciones, como vemos que son subaéreas, que no tenemos, digamos, mayor presencia de agua, vamos a necesitar un rápido enterramiento para que, digamos, el fósil no se estropee a totalidad. Acá vemos un poco como el cráneo del amigo Smilodon ya ha sido, digamos, erodado ya sea por cuestiones biológicas o por cuestiones físicas, como el aire, por ejemplo. Entonces necesitamos que haya un rápido enterramiento. Un enterramiento simplemente consiste en que capas de sedimento cubran los restos óseos, o bueno, los restos del animal que tengamos, los restos de la planta que tengamos, que lo cubran. Esto pues va a ayudar a que se genere un ambiente anóxico, sin presencia de oxígeno, que nos va a ayudar a conservar el fósil. Posterior al enterramiento vamos a tener la fosilización y la diagénesis. Entonces este va a ser el proceso mediante el cual nuestro amigo fósil va a sufrir cierta presión litostática. Como vemos aquí, más y más capas de sedimento se han ido acumulando, generando, digamos, un cambio en el ambiente en donde estaba el fósil, los restos, bueno, donde estaban los restos, y esto va a generar presión, va a generar cambios en la temperatura que me van a ir litificando por procesos de diagénesis la roca que tengo aquí alrededor, los sedimentos que tengo aquí alrededor se me los van convirtiendo en roca, y a su vez, con diferentes intercambios químicos, me van a generar que mi fósil o mis restos se me vayan volviendo fósil mediante un proceso de fosilización. Aquí ya podríamos decir que tenemos un fósil, ¿sí? Que facilito. Pero para nosotros, pues no es un fósil hasta que vengan las siguientes dos páginas, los siguientes dos pasos. Porque muy bonito y todo el fósil por allá abajo de la tierra, pero para el ser humano lo que no ve, pues no le sirve, no lo cree. ¿Sí o no? Ese dicho que dicen para ver, creer. Entonces, posteriormente pasamos al descubrimiento. Pues ya supongo que en sus otras clases habrán visto con Daniel, con Steven, que pues las rocas sufren diferentes procesos de levantamiento, de erosión, de meteorización, de erosión y demás. Y todos estos procesos, en muchos casos, me van a llevar a que el fósil se exponga. ¿Cómo? Pues digamos, la materia rocosa que va a tener encima, pues con el tiempo se va a ir y me va a permitir que alguna parte de este fósil sea visible digamos, en superficie. Hay métodos geofísicos en los que uno puede utilizar, digamos, diferentes herramientas para ver qué hay debajo de la corteza.
y algunos de estos métodos nos podrían servir para explorar, eh, digamos, las partes someras de la corteza para ver si hay o no fósiles. El problema es que estos métodos son muy caros y, por desgracia, la paleontología pues no es una materia la cual, digamos, genere mucho dinero, es una materia netamente investigativa para la historia natural. Entonces eh, no genera, digamos, que grandes cantidades de dinero, y por lo cual, digamos, invertir en estos métodos para fósiles pues no es muy común, de verdad es muy raro. Entonces normalmente pues se espera que el fósil se exponga en cierta parte para poderlo encontrar. Claramente también pues uno, a medida que va explorando y que va cogiendo, digamos, experiencia, pues entrena el ojo para ver ciertas cosas en el campo, en los afloramientos, que le indican que ahí posiblemente haya fósiles, como concreciones y demás, pero normalmente pues se espera que haya una parte expuesta para poder, digamos, estar seguros. Bueno, y el descubrimiento, entonces, se encuentra un fósil en campo, se reconoce como tal y se extrae, ¿sí? El descubrimiento. Entonces, lo extraemos del campo, normalmente pues se usan vendas de yeso para cubrirlo, para darle mayor estabilidad, o se le inyectan algún tipo de resinas que le den fuerza al fósil para que pueda ser transportado, o en algunos casos ya es tan grande y tan difícil de extraer que simplemente se deja en el lugar de estudio, se descubre lo más que se pueda, en el lugar de hallazgo, perdón, se descubre lo más que se pueda y pues se procede a estudiarlo ahí en ese mismo lugar. Es el caso, por ejemplo, no sé si hayan visitado algunos de ustedes Villa de Leyva. En Villa de Leyva existe un museo llamado El Fósil, en donde tienen un gran espécimen de pliosaurio, el que vimos al inicio, ¿se acuerdan? El que hicimos la comparación entre el fósil y la representación biológica. Entonces podemos encontrar ese fósil, el cual nunca fue extraído, el cual se encuentra en la posición de hallazgo, tal cual simplemente lo descubrieron, lo destaparon y lo estudiaron ahí mismo. Pues digamos que posteriormente ha tenido, digamos, diferentes accesos para su conservación y demás, pero nunca ha sido extraído. Si es el caso de que nunca han ido a Villaleva, pues les recomiendo este museo. Igual que el Museo del Centro de Investigaciones Paleontológicas, pues tiene unos especímenes muy bonitos. Bueno, antes de continuar con nuestra lista, que ya nos queda nada más un pasito, les quería recomendar este libro hace tiempo. Es un libro que sacó el Instituto Humboldt junto con el Instituto Smithsonian. Es un libro del cual extraje todas las imágenes que vieron ahorita. Como pueden ver, son ilustraciones muy bellas. Y es un libro muy básico sobre la paleontología, y lo más lindo es que es de la paleontología colombiana. Entonces, se los recomiendo. Es un libro abierto, lo pueden encontrar gratis en la página del Humboldt. Es obviamente pues electrónico, pero pues es un libro muy recomendado para ustedes que están interesados en la parte básica de la paleontología, o digamos si tienen un hermanito, un hijo que también pueda interesarle, pues se los recomiendo porque las ilustraciones son maravillosas y pues es un libro muy fácil de leer. Bueno, y después de esta publicidad política no pagada, seguimos con la lista, en el cual ya nos queda nada más, nada menos que el registro, porque de nada sirve encontrar un fósil, limpiarlo y estudiarlo si no vamos a darle un registro. ¿A qué me refiero con registro? Es una parte muy sencilla y es, bueno, acá la bibliografía del libro, Jaramillo et al. Del 2017. Jaramillo es un paleontólogo colombiano. Y acá les muestro a otro paleontólogo colombiano, Javier Luque. Él pues es también de la Universidad Nacional, en este momento trabaja para el Smithsonian, y en el caso de él se especializa en invertebrados, en la parte de crustáceos, y acá en la mano podemos ver que tiene un fosilito. Si lo alcancen a detallar bien, acá vemos algunas patitas, en la parte central vemos el cuerpo, y lo traigo a colación acá para esta parte de registro, porque como les decía, de nada sirve toda esta investigación si no se muestra al público, si no se muestra a la comunidad científica qué es lo que tenemos. Entonces, bien, Javier Luque, pues obviamente después de su investigación generó este artículo científico en donde describió a plenitud el espécimen. Y pues digamos que esto fue parte de su registro a la comunidad científica, pero no solo con eso, también me parece a mí de suma importancia que se le cuente al mundo lo que se ha hecho. Entonces también es sumamente importante que salgan en diferentes periódicos, en diferentes medios de mayor distribución a la sociedad, eh,
pues, de estos descubrimientos, como por ejemplo acá tenemos una publicación de CNN en donde dicen que es un cangrejo más extraño que haya existido por su forma. También tenemos acá donde dicen en El Espectador, un cangrejo de 95 millones de años que podría dar pistas sobre la evolución de la especie. Esto se liga pues a la forma extraña que describían en el anterior periódico, y aquí tenemos pues un título del Tiempo en donde también se van arrojando, digamos, a la gente que, que lo vaya, digamos, entendiendo y que vaya sabiendo lo que se ha descubierto en su país. Me parece súper importante que la gente se apropie de su conocimiento. Por eso no simplemente tenemos que dejarlo en estas, ay Dios, en estas excelentes publicaciones científicas, pero que solamente los científicos tienden a leer, sino también en otros medios para que la gente se vaya apropiando de su conocimiento. Y acá tenemos una representación, un dibujito del Caliquimera perplexa. Este pues es el cangrejito que les digo que estaba sosteniendo nuestro amigo Luque. Como pueden ver, es un cangrejo muy raro, como muy plano. Las patas son bastante anchas, las delanteras, las traseras son muy pequeñas, muy ojón. Entonces se cree que perdón, ya. Se cree que este pues amiguito puede ser una de las primeras formas evolutivas del cangrejo. Entonces es por esto es de suma importancia. Estos cangrejos se encontraron acá en Colombia por primera vez, en una zona de Boyacá, cerca de Villa de Leyva, de hecho, en un lugar que se llama Cucaita, bueno, cerca entre Cucaita y Villa de Leyva más o menos. Entonces, pues, posteriormente que se encontraron acá, los encontraron en Estados Unidos y pudieron, digamos, relacionarlos y, digamos que estos son poco a poco los pasos que se van cumpliendo para llegar a la meta que es, digamos, el estudio de la vida, que pues conllevará al estudio de cómo se, digamos, cómo evolucionaron, cómo se desarrollaban en su ambiente y demás. Más adelante, pues, hablaremos más un poco de estos estudios. Bueno, y como vimos, para tener un fósil, parte del proceso para tener un fósil radicaba la fosilización. Bueno, quiero dejar algo. Si en algún momento pues tienen una duda o demás, no duden en Sí, José, yo vi que hay una duda en el chat, creo, de perfecto, Urolitos. perfecto. Normalmente hay muchas preguntas en el chat para que esté así como leyéndolo. Bueno, voy a tenerlo de pronto por acá a un lado. ¿Cómo lucen los urolitos? Vale, pues desgraciadamente no tengo ninguna imagen en este momento, pero sí les podría compartir ahorita después de la clase alguna foto que tengo de un artículo para que los vean. En realidad son manchas digamos, en la roca, cuando los mantelos que se tienen son de dinosaurios, algunos creen que también de algunos mamíferos, y lo que hacen es, los animales lo que hacen era orinar a alta presión, no sé si por alguna casualidad de la vida han visto orinar a una avestruz, pero lo que hacen estas es orinar a alta presión y el chorro al caer en el suelo pues impacta ese sedimento y queda, digamos, como la marca de un impacto de alta presión en el centro y alrededor hacia uno de los lados como cierta salpicadura. Entonces tiene una forma ovalada de gotas salpicando y demás. Y pues son muy raros, pero se han dado. Entonces yo voy a anotar por aquí, al final de la clase les muestro una imagen de Urolito. A ver, y acá tenemos otra pregunta. Esas reconstrucciones gráficas que introducen características que pueden no verse en el fósil, ¿en qué se basan o cómo se deducen? Bueno, muy bien. Pues ahí se han dedicado pues estudios digamos, muy a profundidad de los fósiles, y normalmente se basan primero en los huesos. En los huesos digamos que se mantienen algunas marcas en donde van conexiones, no solamente otro tipo de conexiones óseas, sino también musculares, y digamos que basados en estas conexiones musculares y digamos, en especies modernas que todavía siguen con vida, se van, digamos, adaptando digamos, a las características que tienen con características modernas para hacer estas representaciones. Obviamente, pues muchas de estas representaciones son basadas en la imaginación del que las representa, del que las dibuja, pero en muchos casos pues sí tienen
tienen pues un estudio de peso detrás, en donde pues lo que les digo, estudian la morfología de los huesos y en qué, digamos, a qué otro tipo de animales se parecen, y así poco a poco pues van, eh, digamos que van acercándose a estas reconstrucciones. También hay otro tipo de, bueno, es que también hay otro tipo de especímenes, no solamente vamos a tener los especímenes que son netamente óseos, sino también vamos a tener especímenes muy completos, digamos, por tipos de fosilización en los que, bueno, mira, Hasblady compartió un ejemplo de los fósiles de orina, muchísimas gracias. Bueno, y entonces les decía, hay tipos de fosilización en cuales los fósiles vamos a tener una gran calidad, en donde conservan su forma, en algunos casos, no la forma completamente, pero sí vamos a tener como cierta pista alrededor del fósil, de cómo era su contorno, y poco a poco así pues se va descubriendo cómo eran, y en eso se basan digamos, las reproducciones gráficas de los fósiles. Gracias, Ingrid, por tu pregunta. Bueno, entonces continuemos. Entonces, un paso muy importante para la paleontología, para nuestro proceso del fósil, pues es la fosilización, porque básicamente este es el proceso mediante el cual se va a formar el fósil, ¿sí? Y va a ser, y es de gran importancia porque pues es el punto de quiebre entre tener y no tener fósil, porque me explico. Todo ser vivo pues está hecho de materia orgánica. La materia orgánica normalmente tiende a descomponerse en la naturaleza, porque pues es como un ciclo en el que vivimos, morimos y ayudamos a, digamos, a hacer abono y demás, o digamos, a cumplir diferentes procesos que la naturaleza necesita. Pero en algunos casos se dan ciertas características en el ambiente, ciertos procesos químicos, en los cuales pues vamos a terminar en un fósil. Y esto ocurre en la fosilización, en este pedacito especial de la fosilización. Entonces, bien, como les decía, nosotros los animales y las plantas y las bacterias y demás, pues son seres vivos. Y los seres vivos se componen normalmente de tejidos blandos y tejidos mineralizados. Obviamente, pues podemos decir, no, bueno, pues es que nos componemos más bien de elementos, de compuestos y demás, pero pues yo voy a hablar aquí de lo que nos compone, que se puede mantener digamos, en el registro fósil. Por un lado, vamos a tener los tejidos blandos. Los tejidos blandos pues pueden ser como la piel, pueden ser músculos, pueden ser cartílago, pueden ser los mismos órganos. ¿Sí? Y van a ser, digamos, que la parte del registro fósil más rara. ¿Por qué? Porque pues con mayor normalidad los tejidos blandos son los que más fácil se descomponen y por ende, pues, digamos, los que más fácil se terminan yendo. Entonces, hay una parte del registro fósil en el que se mantienen y que es de suma importancia para esto que preguntaba la compañera Ingrid, para, digamos, darnos un poco más de información de cómo eran sus colores, de cómo eran sus formas y demás, pero pues es una parte rara del registro fósil. Y por el otro lado tenemos los tejidos mineralizados. Los tejidos mineralizados son como los dientes, son los huesos, son las uñas, ¿sí? Y pues en este caso vamos a encontrar, digamos, más tipos de fosilización, porque pues también son más fáciles de fosilizar, son más fáciles, son más duraderos en el tiempo, y esto pues también ayuda a que sean más fáciles de mineralizar y pues de fosilizar. Listo, entonces vamos a ir uno por uno, más o menos explicándolos para que los entiendan. Entonces, bueno, el primero pues es eh, de la parte, vamos a ir primero en tejidos blandos y después vamos a pasar a tejidos mineralizados. Disculpe. Entonces, bueno, la parte de fósiles inalterados, pues estos sí son, o sea, si los tejidos blandos son de difícil acceso, pues los fósiles inalterados sí son el santo grial, mejor dicho. Estos son fósiles o sea, que coincidieron con unas condiciones demasiado precisas y conservan no solamente la parte blanda, sino una gran cantidad de tejido blando, conservan su forma casi en 3D y pues son digamos que de suma rareza y de suma importancia. Estos inalterados pues se pueden dar por ámbar. Ámbar es la resina de los árboles que pues se puede llegar a fosilizar y no en muchos, pero en algunos de los casos llegan a cubrir algunos seres vivos y a mantenerlos tal cual eran en tamaño, en forma, en color. También se ha dado, digamos, ejemplos de fósiles inalterados en hielo, por ejemplo, cuando se congelan y
digamos, quedan atrapados en un casquete. Digamos que posteriormente, pues con el calentamiento global y algunos, digamos, el derretimiento de estos, pues se han ido descubriendo. Esto pues se ha presentado más como en lugares, en latitudes altas, que tienen, digamos, casquetes muy grandes, se han encontrado restos de mamuts y demás. Ah, bueno, como decía, anteriormente les dije el ámbar. El ámbar, pues, se han encontrado más que todo insectos muy bien preservados y hay unos casos excepcionales como serpientes muy pequeñitas que han sido encontradas y demás. Algunas aves también han sido encontradas en ámbar. En la parte del hielo, pues se han encontrado más que todo algunos dinosaurios, se han encontrado algunos mamíferos, como digamos el mamut, em, y demás. Y otro tipo de fosilización es en brea, como este material viscoso, sumamente extraño, sin nada de oxígeno por dentro, en el cual pues algún animal cayó y pues esto se liquidificó y quedó el fósil tal cual. Bueno, como les decía, eh, son ejemplares sumamente extraños, también sumamente, digamos, eh, complejos de encontrar. Pero pues en esto también se empiezan a basar algunas reconstrucciones que teníamos. Bueno, para tejidos blandos vamos a tener después la mineralización temprana. ¿Por qué no pasa? Un momento, por favor. Qué pena con ustedes, un momentico que se me trabó el computador. Ya, atrás, Dios mío. Ya, muy bien. Qué pena, ¿me podrían confirmar si ven en pantalla? ¿Hola? Sí, 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 sí. Ahí sí. Ah, perfecto, perfecto. Disculpen, si se me traba ese es el combo. Listo, entonces, también para los tejidos blandos, pues vamos a tener la mineralización temprana, en donde se va a presentar una réplica de los tejidos o de las formas de los tejidos por crecimiento mineral. Esta mineralización temprana también es una forma de fosilización muy extraña, ya que se podría decir que se mantiene tal cual el tejido blando. Aquí vemos en las imágenes dos fotografías de Martil del 88, en donde vemos aquí a la izquierda de esta figura fibras musculares muy bien conservadas. Entonces, como vemos, se conservan en todo su esplendor, pues las fibras musculares con sus formas, con todos, digamos, sus detalles texturales y demás. Y en este caso, el de la derecha, pues digamos que este es un acercamiento, pero digamos, de una de estas fotos que tenemos aquí a la derecha, hay un acercamiento donde podemos ver como ciertas bolitas que pues ya procederemos a explicar. Entonces, eh, estos inicialmente, bueno, empezando porque la mineralización temprana, pues como les decía, son por crecimientos minerales, que pueden ser crecimientos de fosfatos, de carbonatos o de pirita. Esto va a depender, uno, de la composición digamos, de la composición del fósil, porque depende si es un vertebrado, si es un invertebrado, si su conchilla es de carbonato de calcio, si su conchilla es de algún tipo de fosfato, o bueno, digamos, si sus huesos son de hidroxiapatito. También va a depender de la composición del agua que lo rodea. Normalmente no, en realidad todos los ejemplos que hay de esta mineralización temprana se dan en ambientes marinos, entonces también depende de la composición del agua que lo rodea en el momento, digamos, de la muerte y de la fosilización. ¿Mm? Tal es el caso de la pirita, que en un ambiente muy anóxico se puede, digamos, en un ambiente muy anóxico, las bacterias lo que van a hacer va a ser, digamos, un proceso ¿cómo se llama esto? Bueno, se me fue el término específico, pero para producir, digamos, su energía, van a utilizar no oxígeno, sino otro tipo de bases. Y van a, digamos, producir ácido sulfídrico que con digamos, el hierro del agua, pues van a reaccionar y van a reemplazar el pirita, por ejemplo. Entonces, disculpen, acá a la derecha tenemos estas bolitas que les decía. En este caso, van a ser, cada una de estas bolitas son
son bacterias que se litificaron ellas mismas, digamos, en su mismo proceso de descomposición del organismo que fuera, eh, sufrieron digamos, un proceso de mineralización y quedaron, digamos, estos contornos, dándonos las formas tal cual de las bacterias. Y el otro caso, que el de la izquierda, también es un proceso generado por bacterias, pero en este caso digamos, no quedan las formas de las bacterias tal cual sobre la superficie, sino que las bacterias, a medida que iban recorriendo el fósil para, digamos, consumirlo, mientras lo degradaban, iban reemplazando ahí mismo lo que consumían, lo iban reemplazando con algún mineral, normalmente en este caso, para digamos, alcanzar este nivel de calidad en el fósil, son reemplazamientos en fosfatos, donde las bacterias, pues, eh, digamos, empiezan a consumir fases, bueno, ya no van a ser, ya no va a ser oxígeno, porque esto normalmente ocurre en ambientes anóxicos, sin nada de oxígeno. Entonces van a tomar, digamos, del ambiente cosas como el hidrógeno, como el nitrógeno, para poder, digamos, generar energía, poder generar su proceso de respiración. Y los productos, los productos que generan, digamos, estos procesos de respiración son, pues para ellos son desechos, pero en realidad son minerales que nos pueden generar digamos, estos fósiles como tal. En Colombia se han encontrado, bueno, el ejemplo que les traigo acá es de Brasil, estos son unos peces, unos músculos de peces. Entonces, cuando la bacteria reemplaza directamente al músculo, digamos que podemos decir que tenemos la réplica del tejido tal cual. Cuando la bacteria se reemplaza ella misma en mineral, vamos a tener, digamos, la réplica de la forma. Entonces, la calidad del de la izquierda, entonces ya la réplica del tejido como tal, va a ser muchísimo mejor que el de la derecha. Igualmente, pues el de la derecha va a conservar también ciertos aspectos estructurales del músculo o del órgano que esté reemplazando y demás. En Colombia se han encontrado algunos especímenes con tejidos blandos, algunos mosasaurios, algunos peces. En este momento, pues hay un estudio que se está adelantando sobre unos tejidos blandos en un pez de gran tamaño que se encontró en Villa de Leyva. Y pues básicamente es algo así como lo ven acá. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Para tejidos blandos también se puede presentar la carbonización. Esto se va a dar principalmente en plantas y se trata que por pirólisis se va a cambiar la materia orgánica de la cual, digamos, estaba compuesta el individuo, se va a cambiar a carbono y pues se va a volver carbón como tal. Esto normalmente pasa en plantas, pero pues se puede llegar a presentar en algunos invertebrados, en algunos vertebrados como peces y demás. Entonces, básicamente lo que sucede aquí es que por la misma presión litostática que les hablaba y del aumento de temperaturas, va a haber una pérdida de volátiles digamos, del animal o de la planta, va a haber una pérdida de volátiles, entonces se va a ir el oxígeno, se va a ir el nitrógeno, se va a ir el hidrógeno y se van a reemplazar por carbono y van a formar el carbono. Acá vemos a la derecha una imagen de carbonización donde vemos un helecho carbonizado, como vemos, pues todos yo creo que conocemos el carbón, como yo creo, pues casi todos deben conocer el carbón vegetal, que es literalmente conserva las estructuras muy bien y demás, pero pues ya todo reemplazado en carbono, ¿no? En carbono ya no tiene, digamos, nada de las estructuras o por lo menos de la composición inicial del espécimen. Muy bien. Bueno, aquí ya vamos a pasar entonces a la parte de la conservación de tejidos duros. Este encostramiento, digamos que no conserva como tal un tejido tal cual, pero sí conserva las formas. ¿Listo? Bueno, voy a correr esto para que lo vean. Acá tenemos una imagen. Este es un espécimen que tuve la suerte de encontrarme en cercanías de Villeta, una quebrada. Y como pueden ver acá, en la definición que les doy, pues básicamente el encostramiento es el recubrimiento de un organismo por algún mineral que va a dejar en ese mineral una huella. Entonces, acá vemos un ejemplo perfecto de lo que les hablo, en donde vemos digamos, en esta roca que está compuesta principalmente de carbonatos de calcio, y donde vamos a ver aquí digamos, a gran detalle algunas partes de algunas hojas.
Aquí traje un acercamiento. Ay, Dios, cosa tan lenta. Bueno, les explico así. Entonces, para que, no sé, para que lo visualicen, entonces tendríamos una hoja tirada en el piso, puede ser, tirada en el fondo de algún pequeño lago, de alguna pequeña acumulación de agua, en donde tendríamos una gran cantidad de carbonato de calcio disuelto en el agua. Esto pues va a ocasionar que el carbonato apenas encuentre una superficie dura en donde posarse, pues se precipite. Y pues esto va a ser en la superficie de la hoja y aquí podemos ver claramente las nervaduras de dicha hoja. Si ven más o menos la formita. Entonces, bueno, estas son las nervaduras de la hoja y pues básicamente después, posteriormente la hoja se descompuso y nos dejó la marca de la existencia, digamos, de la hoja en esta costra de mineral de carbonato de calcio. Bueno, continuemos. Si lo permite el computador. Un segundito, muchachos. Qué pena con ustedes. Ahora, acá lo que les decía, el acercamiento, donde se puede ver mejor. Aquí el nervio central, los nervios secundarios, donde se puede ver la hoja. Aquí se ven otras hojitas más chiquitas que seguramente estaban ahí, una acumulación de hojas que se vio rodeada por este carbonato. Listo, continuemos. Otra forma de fosilización que vamos a tener va a ser el relleno sedimentario. El relleno sedimentario, pues, básicamente su nombre lo dice todo. Van a ser espacios que dejan, digamos, seres vivos en el sedimento que se van a ver rellenados, ¿sí? Acá les traigo dos ejemplos. A la izquierda, esta imagen ya la habíamos visto, es una imagen que me encanta y ahorita pues seguramente volveremos a ver este espécimen. No, seguramente no, se los aseguro que lo vamos a volver a ver. Pero me encanta porque, digamos, es muy didáctico para explicar las cosas. Entonces, acá vamos a tener dos rellenos sedimentarios. Uno va a ser este que vemos aquí que les estoy señalando, en la parte central, en donde no precisamente es lo que les decía, no es ninguna parte anatómica del fósil, pero sí es un gran molde de su forma. Entonces, básicamente la conchilla de este espécimen quedó atrapada entre sedimento. Después, por procesos químicos, la conchilla se fue, desapareció, dejó un espacio en el sedimento y después se rellenó. Entonces, primero vamos a tener un relleno sedimentario sobre la conchilla que estaba, el cual me va a generar este molde externo que tenemos aquí, esta gran representación. Y posteriormente, cuando ya estaba este molde, este rellenito, que desapareció la concha, se rellenó con otro material, otro sedimento probablemente más fino. Y acá podemos ver como las primeras capas, si ven, digamos, debajo de este pedazo de conchilla, se ve claramente como entra un poquito, que se ve como grisáceo un poco, se ve claramente como entró un poco el sedimento y genera un molde interno de este espécimen. Más adelante pues ya hablaremos del reemplazamiento de esta conchilla y demás, pero pues aquí quiero dejar claro más bien cómo un relleno sedimentario va generando los moldes que digamos, se pueden después encontrar como fósiles. Muchas veces encontramos son estos rellenos sedimentarios, entonces encontramos estos moldes y toca interpretar el fósil a partir de los moldes. Y acá a la derecha de este artículo de Hernández et al, vemos otro relleno sedimentario, otro caso de relleno sedimentario. En este caso tenemos una ignita. Una ignita hace referencia al fósil de una huella. Entonces acá vemos una huella de un dinosaurio, de un pequeño dinosaurio, como acá tenemos la escala, una monedita. Eso será como 2, 5 euros por ahí. Y entonces pues no, tampoco es muy grande. Hagan de cuenta una moneda de 500 pesos, un poquito más grande. Y acá tenemos pues la huella, el tamaño, pues para que se lo imaginen más o menos. Entonces, en este caso, un dinosaurio iba caminando seguramente por una playa, muy cómodamente, dejó esta impresión de su huella en el sedimento. Eh, bueno, dejó esta huella en el sedimento y posteriormente se rellenó con otros sedimentos.
y pues digamos ya se fosilizó, ya hubo un proceso de diagénesis en el cual se litificó la roca y quedó nuestro fósil acá. Harold pregunta que si una huella se considera un ignofósil. Sí, Harold, correcto. Una huella hace parte de los ignofósiles. Tienen su propio nombre, que son ignitas, pero sí, en realidad son ignofósiles. Ya iba para allá a mencionárselos. Como una parte de un relleno sedimentario, como dice Harold acá, son los ignofósiles. Acá, de hecho, podría ser estas muestras que tenemos acá en el sedimento, como algunos ignofósiles. Los ignofósiles son trazas de vida, no son tal cual, digamos, el espécimen o el animal o la planta tal cual reemplazadas o el molde como tal, sino son muestras de que ahí hubo vida. Normalmente los ignofósiles pueden ser rastros del animal como huellas, sea, digamos, en este caso está ignita, pero sea que en el sedimento se encuentran, digamos, diferentes tramas, como digamos, muchos punticos seguidos que se le atribuyen, digamos, a pasos de algunos cangrejitos, o digamos como estos que vemos aquí, que son, si son ejemplos, digamos, de madrigueras de animales o no sé, de algunos gusanillos que por ahí andaban y dejaban sus túneles marcados que posteriormente se rellenaban de otro sedimento y pues nos van a dejar estos rastros. Esto es lo que se refiere Harold con ignofósiles y pues que también hacen parte del registro fósil, también pues, son un estudio muy grande. Bueno, vamos a continuar. Dios mío. Un momento, por favor, que hoy se está luciendo mi computador. Ay, no. Dios, ya, listo. Bueno, ahora vamos a continuar con reemplazamiento y recristalización. Como les decía, acá el espécimen favorito, podrán decir. En este caso, pues lo traigo a colación para mostrar otro proceso de fosilización, como es la recristalización. Y en el caso de la izquierda, traigo otra bonita para darles un ejemplo de reemplazamiento. Las amonitas son cefalópodos. Los cefalópodos, bueno, les voy a mencionar algunos actuales como para que tengan en cuenta, como son pulpos, como son calamares. Entonces, básicamente, pues imagínense un pulpo con conchilla. Yo sé, esto es una explicación muy, de pronto muy básica, como muy ordinaria, pero, pero ya mañana pues vamos a pasar grupo por grupo y vamos a verlos bien. Por ahora, pues, para que vayan sabiendo qué es. Pero lo que nos interesa aquí no es lo que eran, sino cómo se reemplazaron y cómo quedaron, cómo se volvieron fósiles más bien. Entonces, bueno, vamos a empezar con el reemplazamiento. El reemplazamiento, pues como su nombre lo indica, literalmente es reemplazar una cosa por otra. Entonces, vamos a tener que normalmente la conchilla de estos animales está compuesta de carbonato de calcio. Este carbonato, pues, el carbonato de calcio pues, es un mineral que está disuelto normalmente en aguas marinas, muchísimo, estos son animales marinos. Entonces, los animales lo que hacen es tomar del ambiente y para ellos y generar su propia conchilla. Entonces, normalmente estas conchillas están generadas de carbonato de calcio para estos animales, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando se da el proceso, digamos, de muerte de estos animales, caen al fondo, empiezan su proceso de enterramiento y demás, pero junto con este proceso de enterramiento, pues vienen otros procesos. En este caso, pues es un proceso químico en el cual el carbonato que había en la conchilla, el carbonato de calcio que había en la conchilla, se va a ver reemplazado paulatinamente por pirita. En este caso tenemos un reemplazamiento de pirita. Este es muy típico de la región de Lyme en Inglaterra. Eso es una costa jurásica de Inglaterra en donde se encuentra una gran cantidad de fósiles, tanto de vertebrados con una calidad impresionante. Como pueden ver acá, pues tenemos una calidad muy buena, con altas características resaltadas y demás. Y pues esto se da, digamos, porque el proceso de fosilización fue muy rápido y, digamos, en este caso el reemplazamiento a pirita, pues normalmente nos va a dar digamos, esta magnífica preservación de detalle. Como les decía anteriormente, para tejidos blandos, que se los explique un poco, pues el proceso aquí es básicamente el mismo.
en un ambiente muy anóxico, las bacterias pues van a utilizar otras bases para generar su energía, y en este caso pues van a desechar ácido sulfídrico que con hierro, con sales de hierro que se encuentran en el agua van a reaccionar y van a generar melapirita, que posteriormente se va a reemplazar que va a reemplazar el carbonato de calcio y va a generar la conchilla, esta vez formada solamente de pirita. En el otro caso tenemos aquí a la derecha la recristalización. ¿En qué consiste la recristalización? Bueno, algo que quiero dejar claro del reemplazamiento es que se cambió en totalidad la composición. Entonces, era carbonato de calcio, que es CaCO3, ¿sí? Y se reemplazó por pirita, que es FeS2, y no estoy más, y hierro y azufre. Entonces, pues podemos ver que de carbonato pues pasó a pirita. En el caso de la recristalización, lo que vamos a tener es que la composición se mantiene, ¿sí? En este caso, pues, como les decía, conchillas formadas de carbonato de calcio, CaCO3, se van a mantener el CaCO3, pero digamos que se van a recristalizar en un mineral mucho más estable. ¿Qué me refiero con esto? Entonces, normalmente el carbonato de calcio que encontramos en una conchilla de estos animales va a ser aragonito. El aragonito pues es estable digamos, en su estado de vida, en el mar y demás. Cuando mueren y se entierran, este aragonito pierde estabilidad en ese nuevo ambiente y se va a recristalizar en un mismo carbonato de calcio, porque es lo que va a tener disponible en ese momento. Digamos que en estas aguas pues no habían sales de hierro, o puede que hubiese algunas, pero primaba el carbonato de calcio. Pero lo que va a hacer es que va a formarse pues cristales, digamos, de diferentes tamaños, mucho más estables para el ambiente nuevo, en este caso, calcita. Listo. Oigan, quería decirles, si en algún momento me escuchan mal o no escuchan algo, por favor avísenme para repetírselos, ¿sí? Y recuerden que si en cualquier momento tienen una duda, también por favor decírmelo. ¿Hay algo que no hayan escuchado? ¿No? Ok, perfecto. Entonces, vale, acá, listo, lo de recristalización. Muy bien. Entonces, acá en la imagen de la derecha, bueno, repitámoslo, espero que ya me estén escuchando mejor. Entonces, en este caso, a diferencia del anterior, no vamos a tener un cambio de composición. ¿Listo? En este caso, la conchilla, pues también está compuesta por carbonatos de calcio, y acá, como la estamos viendo en este momento, también está formada de carbonatos de calcio. ¿Cuál es la diferencia? Que el carbonato de calcio que tenemos actualmente acá en el fósil es diferente al carbonato de calcio que tenía el animal en su estado de vida. Entonces, en el caso de su estado de vida, el carbonato de calcio que tenía era aragonito, ¿sí? Que tiene una fórmula química, CaCO3, ¿sí? Cuando el animal muere, se deposita y es cubierto, el ambiente cambia drásticamente porque la cantidad de oxígeno es diferente, las sales disueltas en el sedimento pues es diferente también. Entonces, lo que va a hacer el fósil es cambiar a lo que, digamos, a un estado más estable. Entonces ya no va a ser aragonito, el carbonato de calcio aragonito, sino vamos a tener un carbonato de calcio más estable en el ambiente, que va a ser la calcita, por ejemplo, pero que va a tener la misma composición, CaCO3. ¿Listo? Entonces vamos a tener la misma composición, pero con un estado cristalino diferente. Muy bien, entonces básicamente pues eso es la recristalización, y pues en eso se diferencian el reemplazamiento y la recristalización. Ambos son, digamos, fósiles en donde vamos a encontrar minerales, ¿sí? Que vamos a encontrar el fósil reemplazado o recristalizado en algún mineral, pero pues uno pues ya es una composición muy diferente y el otro pues va a ser la misma composición con una estructura interna diferente. Bueno, continuemos. La permineralización. Bueno, este también es un método de fosilización bastante interesante. Se da más que todo en plantas y en algunos huesos muy porosos. Entonces, durante el proceso de fosilización se va a
a generar que las estructuras internas se enriquezcan en un agua, en el agua en donde están. Estas aguas normalmente van a ser ricas en algún mineral disuelto, y digamos, cuando invaden todas las partes porosas del hueso, van a encontrar superficies duras dentro del poro, en donde las sales minerales disueltas encuentran superficies duras en las cuales pueden precipitar. Acá tenemos, digamos, un ejemplo a la derecha de un hueso, donde, pues, si yo sé, la imagen se baja un poco de calidad, pero digamos que un hueso normalmente se va a ver más poroso. En este caso vemos que se ve una superficie completamente rígida, sin espacios y demás. Es porque todos los espacios o todos los huecos, pues, fueron rellenados con un mineral, una precipitación de un mineral. Acá tenemos un ejemplo de Bob Esponja, donde literalmente se está llenando de agua, y en este punto, más llenito, es donde digamos, en sus poros se precipitaría el mineral y me quedaría un fósil permineralizado. Entonces, pues también en algún caso, si se llegan a encontrar el nombre, pues lo pueden sacar también por deducción. Mineralización, pues por la precipitación de minerales, y el sufijo per hace referencia a que era un material permeable. Entonces ya fácilmente se puede uno guiar por ese nombre. Listo, continuemos. Entonces, como ya vimos, y como les dije anteriormente, pues lo que se va a fosilizar van a ser los tejidos. Vamos a tener tejidos blandos y tejidos mineralizados, o tejidos duros. Pero durante el proceso de fosilización también van a haber procesos que afecten los tejidos. Y de estos procesos que afectan los tejidos, pues va a depender que también vayamos a tener el registro del fósil, en qué tan buen estado vaya a estar, etc. Entonces, vamos a tener para los tejidos blandos únicamente biodegradación. Para los tejidos mineralizados vamos a tener biodegradación también, vamos a tener maceración, disolución y distorsión. Ya pasaremos a ver uno por uno. En el caso de la biodegradación, pues es muy simple, es el efecto de algún agente biótico, en el cual pues va a proceder a desintegrar la materia que tenemos, a reutilizar esa materia muerta, a utilizarla para, digamos, sus diferentes funciones biológicas. Generalmente se da por bacterias, las cuales pues degradan, digamos, a gran escala las partes blandas y algunas partes mineralizadas de los cuerpos. Listo. También vamos a tener entonces la maceración. Acá tenemos un ejemplo de lo que es la maceración. La maceración es la palabra bonita, o la palabra que se utiliza en paleontología para decir desarticulación. Entonces, acá vemos un ejemplo de este que será como un torillo por ahí, algún mamífero, en el cual pues vemos que sí, aún conserva muchas de sus partes, pero ya ha empezado a tener ciertos aspectos de maceración, de desarticulación, donde vemos que aquí sus extremidades se han empezado a separar, y su cráneo también se ha separado. Bueno, y este proceso de maceración se da cuando digamos, hay transporte del cadáver. ¿Listo? En este caso, pues seguramente ha habido muy poco transporte. El cráneo seguramente se desarticuló por el mismo peso digamos, el mismo peso de sus huesos en la posición en la que se encontraba. Y puede que haya pasado el mismo proceso con sus extremidades acá. Pero este proceso de maceración, entonces, puede darse por diferentes situaciones. Por ejemplo, lo que les decía, el peso del mismo cadáver puede empezar a generar maceración. Puede darse también que por carroñeros que encontraron el cadáver, y ellos no van a tener la delicadeza de ir limpiando el hueso y dejarlo tal cual está, sino ellos arrancan el pedazo y se lo llevan a consumir a su guarida o alguna otra parte, o se lo comen ahí al ladito. Pero entonces aquí empieza, poco a poco empieza, digamos, a darse ese proceso de separación de las partes óseas, de maceración, y que se va distribuyendo. En este caso, pues estamos en un ambiente terrestre, en donde pues digamos, también, no sé, surgir un pequeño deslizamiento o una pequeña corriente de aire, una pequeña corriente de agua, que poco a poco vaya también arrastrando los restos óseos, perdón. Por ejemplo, en el agua también puede generarse que haya flotación del cuerpo,
digamos, en el agua lo que sucede es cuando se empieza a biodegradar y empieza a descomponerse el animal, pues se generan gases como respuesta a esta, digamos, interacción con las bacterias. Esos gases pues son desechos de las mismas bacterias y empiezan a inflar poco a poco el cuerpo, y este cuerpo se va a ir desplazando, y a medida que se va desplazando el cuerpo, pues digamos que también digamos, ya en esta etapa de muerte ya no va a haber ningún tipo de músculo fuerte que sostenga, y también pues digamos parte digamos, del cartílago y demás, que son, esto se considera parte blanda, muy fácil de degradar, pues se va a ir degradando muy rápidamente, y pues va, digamos, a generar que el esqueleto pierda estabilidad, y en esta flotación pues se vaya desintegrando el cadáver, se vaya macerando, y pues digamos que quede esparcido en diferentes lugares. Entonces, como les decía, estos procesos pues me van a influir mucho en cómo vaya yo a tener mi registro fósil, muy bien o muy mal. Muchas veces sucede que uno llega a un afloramiento, empieza a buscar fósiles y va a encontrar simplemente fragmentos. Encontrar un fósil completo es muy difícil. Digamos, este ejemplo que les traigo aquí es un ejemplo muy simple de maceración, pero que también me gusta traerlos porque muestra también esa parte de posible articulación que puede mantener un espécimen, ¿sí? Entonces, ahí vemos ambos casos. Y pues como en la naturaleza, yo sí soy de los que creen que normalmente la madre naturaleza siempre aprovecha siempre aprovecha los materiales que tiene a la mano, no trata de no desperdiciar nada. Y en este caso, pues pasa con lo que son la rapiña o pues el resto de animales y el resto digamos, o bueno, de seres vivos que necesiten de ese nuevo animal muerto, entonces tienden a esparcir sus restos y demás. Entonces son casos específicos, casos en donde normalmente hay falta de oxígeno o es muy difícil acceso para, digamos, otros eh, seres de llegar y desarticular el animal. También pues tiene que, digamos, a veces también tiene que ser como un lugar donde sea estable, donde pueda pertenecer, mantenerse estable para que no se dé maceración y se conserve bien. Entonces, muchas veces lo que pasa en el registro fósil es que se encuentran simplemente partes, pequeñas partes, o solamente quedó articulada una pequeñita parte, digamos acá en la imagen. Imagínense que solamente esta parte del cuello de las vértebras cervicales quedaron pegadas y el resto no estuvo. Entonces, a partir de esa pequeñita parte, o que simplemente se haya encontrado el cráneo, a partir de esa pequeña parte, pues toca empezar a hacer múltiples inferencias de cómo era el animal, basados, digamos, no sé, en el tamaño de su cráneo, entonces calcular cómo podría ser el tamaño de su cuerpo. Y pues a medida que se va avanzando en el tiempo y en la investigación del registro fósil, que se vaya encontrando, digamos, diferentes partes, digamos, de los mismos animales, pues se puede ir armando poco a poco cómo eran en forma y demás. Y pues esto también nos trae, digamos, a la pregunta que hacía la compañera al inicio. La compañera al inicio nos hacía, digamos, la pregunta de cómo pueden saber la forma, cómo pueden saber en estas representaciones gráficas. Pues es esto, poco a poco este estudio de encontrar restos menos macerados y demás, pues da, digamos, también la cavidad, digamos, a todas estas representaciones. Aquí Harold pregunta que si hay una relación entre el nivel de maceración y la energía del ambiente, y sí, claro, Harold, es sumamente correcto, era algo que se me iba pasando, muchas gracias por recordármelo. Entonces, la energía del ambiente no solamente bueno, va a ser muy importante, no solamente van a ser como factores biológicos que puedan macerar un, un resto, un animal o una planta o demás, sino también puede ser el mismo ambiente. Entonces, por ejemplo, si tenemos un ambiente de alta energía, es muy probable que el resto se vaya a macerar, digamos, a gran escala, se vaya básicamente a destruir y a esparcir digamos, por una zona muy amplia, ¿sí? Entonces, cuando ya vaya uno a encontrarlo en el registro fósil, pues lo que va a encontrar es pequeñas partecitas muy esparcidas o simplemente un único resto. Si estamos hablando de ambientes de muy baja energía, por ejemplo, el fondo de una laguna, ¿sí? En donde no vamos a tener, digamos, casi movimiento de corrientes. Ah, muy bien, veo que Dayana preguntaba lo de los ambientes. Sí, entonces vamos, es donde un ambiente alta, un ambiente de baja energía, pues se va a diferenciar, digamos, por la energía de las corrientes que lleve.
por ejemplo, una zona costera donde hay gran cantidad de oleaje, pues vamos a tener un ambiente con alta energía. Pero como el ejemplo que les da ahorita, un fondo de un lago, donde vamos a tener un ambiente muy calmo, en donde casi no hay pues acción, digamos, de oleaje, sino simplemente va a estar muy quieto, pues vamos a tener un ambiente de baja energía y pues esto también va a favorecer a que no haya una maceración alta o que haya maceración mínima, ¿sí? Es casi imposible que no haya maceración, ¿sí? Siempre va a tener que haber maceración en algún punto, igual que biodegradación. Eh, Estos son dos aspectos que, aunque puede llegar a ser muy mínimo lo que se dé, siempre se va a ver. ¿Por qué? Porque en este caso, el cuerpo no va a tener la misma estabilidad, no va a tener la misma fuerza, va a tener ciertas partes descompuestas, entonces siempre va a haber un mínimo de maceración. Esto es pues vital tenerlo en cuenta porque muchas veces uno ve las grandes reconstrucciones de museos y ve, no sé, dinosaurios gigantes armados y dice, uff, qué fósil tan espectacular, ¿cómo es posible que eso quede así? Y en muchas veces, y en todos los casos, pues no es así tal cual, ¿no? O sea, tener en cuenta que estos fueron pues restos recuperados, posiblemente en algunos de esos se haga hasta moldes y demás, y réplicas para armarlos y que queden así hermosos y puedan ver, digamos, con esa forma que tenían en vida, pero pues siempre va a haber maceración. Sea poca, sea mucha, pero siempre va a haber maceración. Listo. También vamos a tener disolución, por ejemplo. Acá a la derecha, pues vamos a ver una imagen de un hueso disuelto. En este caso es un fósil disuelto. Bueno, entonces estos son procesos químicos que se van a dar posteriores a la fosilización y pues que el fósil, digamos que se va a ver afectado por ellos. Esto se da, digamos, cuando el fósil sale a la intemperie. ¿Mm? Como les decía, en ese proceso de descubrir un fósil muchas veces se va a dar como esa parte de exposición, ¿sí? Para que nosotros tengamos nuestros ojos pendientes y lo podamos ver. Entonces, en ese proceso de exposición muchas veces se va a dar disolución en donde aguas meteóricas pues van a tener contacto con nuestro fósil y van a empezar a disolver digamos, el componente el que se haya reemplazado o el que se haya recristalizado. Muchas veces estos fósiles, pues, como les decía, están reemplazados en carbonato de calcio, están reemplazados en algunos fosfatos, los cuales, pues, digamos, ya a la intemperie tienden a ser muy frágiles, ¿sí? Ya tienden a ser muy inestables. No es como, digamos, bueno, estuvieron enterrados y estuvieron reemplazados en este tipo de compuestos, pero, en este tipo de minerales, pero eran estables en ese punto. Una vez salen a superficies, empiezan a perder estabilidad, empiezan estas aguas, digamos, aguas meteóricas con un nivel de acidez alto y empiezan a dañar poco a poco el fósil. Y esto ocurre muchas veces que uno llega a un lugar en donde seguramente hay un fósil maravilloso, pero simplemente encuentra restos completamente destrozados por estas aguas meteóricas y demás. En el caso de la pirita, cuando se reemplaza en pirita, son minerales mucho más resistentes, digamos, a la disolución y demás. Entonces, en estos casos, pues uno va a encontrar fósiles mucho más completos. En este caso, digamos, los fósiles de pirita, pues están más expuestos a cuestiones como la oxidación, porque pues digamos que su composición tiene hierro y tiende a oxidarse, pero esta disolución, pues, no va a tener mayor efecto en su ¿en qué? En su deterioro. Bueno, acá hay algo que me gusta, que vale la pena resaltar, es que lo mencioné, es procesos químicos post-fosilización, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ocurrir que antes de fosilizarse hayan procesos de disolución en el fósil, en el fósil no, sino en los huesos o en el espécimen que estemos manejando, puede que haya disolución, pero esta disolución va a ser parte del fósil, o sea, cuando haya un proceso de diagenético de fosilización. Entonces, digamos que esta disolución va a ser parte del fósil y nos va a hablar de un ambiente posterior al fósil, ¿sí? Entonces, pues digamos que nos ayudaría en otro aspecto de la paleontología como más, digamos, deductivo de su ambiente y demás, pero no es como tal no es como tal
un proceso que afecte el tejido fosilizado, ¿sí? Sino va a ser como un aspecto anterior que que vamos a tener consideración posterior en otros aspectos. Listo, la distorsión, volvemos aquí al libro que les decía hace tiempo, en el 2017, en donde vemos aquí nuestro amigo Smilodon en su proceso de enterramiento, en su proceso de compactación y posteriormente en su proceso de distorsión. Entonces, el proceso de distorsión va a empezar más o menos desde la compactación. Como vemos, acá tenemos la perfecta forma de este huesito, de este cráneo. Pero si ven acá, le falta un pedacito del cráneo, ¿sí o no? Esto se va a dar más por... Entonces, este pedacito de cráneo va a ser parte de la maceración. ¿Listo? Pero posteriormente, cuando entonces se empiece a compactar, cuando se empieza a compactar, vemos que la forma cambia en cierta medida. Ya no es tan ancho, ya se ha adelgazado por la misma compactación. Entonces, este cambio de forma, este alargamiento que surge, de alargamiento, digamos, en este eje que muestro aquí y esta compresión que tenemos en este eje vertical, va a empezar a hacer maceración, a hacer distorsión, perdón. La distorsión, pues básicamente es ese cambio de forma que se da por la misma diagénesis. La roca, pues está expuesta a diferentes procesos. En este caso, vemos cómo las fuerzas tectónicas pliegan la roca. Yo creo que pues ya ustedes ya han visto un poco de esto, de cómo se generan los pliegues anticlinales, inclinales. Y pues el fósil va a ser uno de los componentes que va a estar dentro de esta roca. Y si esta roca se pliega, pues el fósil también también se va a plegar y por ende se va a distorsionar, va a cambiar su forma. Muchas veces en el registro fósil, un paleontólogo toma el fósil y puede llegar a creer que es que esto tiene una forma diferente a lo que estaba acostumbrado y demás, y entonces dice, no, esto va a ser una nueva especie, pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque la distorsión puede que me esté mostrando un espécimen del que ya teníamos conocimiento, simplemente que pues por aspectos ya tectónicos y ya genéticos, pues ha cambiado de forma y es algo que hay que tener en cuenta al momento de dar bueno, pues una opinión de qué tenemos. Veo que acá preguntan algo, ¿cómo se puede? Ah, listo, muy bien. Entonces, ¿cómo diferenciamos un proceso químico post y pre? Listo, perfecto. Voy a volver un poquito para ver la imagen. Entonces, comúnmente, cuando es un proceso post-fosilización, como el que tenemos aquí, vamos a ver cavidades. En estas cavidades eran posiblemente los poros del hueso, que estaban, estos siempre tienden a llenarse por procesos de permineralización con minerales o de reemplazamiento y demás, cuando los cristales cambian de forma, tienden a crecer y a rellenar todas estas cavidades. Cuando uno encuentra un fósil con estos procesos en los cuales puede ver como cierta disolución, en donde hay espacios, que se ve así como la superficie ya no es pareja, un hueso siempre en su superficie va a tener ciertas texturas y texturas lisas preferiblemente, como digamos podemos observar aquí a la derecha, en donde les estoy mostrando, que son como texturas más lisitas, más parejitas. En cambio acá vamos a tener este aspecto como poroso, ¿sí? En el caso de que esto hubiera ocurrido en un ambiente prefosilización, donde se haya disuelto antes de que se fosilice, pues digamos, se va a generar algo muy similar porque la estructura del hueso pues, va a seguir siendo la misma, pero vamos a tener en cuenta que esto se va a rellenar posteriormente, ya sea de algún otro mineral, ya sea del sedimento que lo vaya a cubrir. Entonces ya no vamos a tener este aspecto como de espacios y de huecos, sino vamos a tener como de rellenos, ¿sí? De estos espacios rellenos o mineralizados con algo. Obviamente, pues uno va a tener la capacidad de diferenciar, venga, acá hubo un proceso de disolución, pero como me muestra, digamos, que está relleno de sedimento, que hay un mineral dentro, pues seguramente el hueso fue disuelto antes de que se fosilizara, ¿sí? O sea, puede ocurrir que el fósil se disuelva, o sea, ya sea un proceso químico post-fosilización y se rellene de tierra. Entonces, pues uno también tiene que estar muy pila y limpiar muy bien el fósil para saber en qué punto, digamos, estamos hablando de una disolución post-fosilización o pues ya un proceso pre-fosilización en el cual pues ya digamos que me cambia el objetivo al cual digamos yo enfocado.
Vale, continuemos si les parece. ¿Cómo me escuchan? ¿Sí me escuchan bien? Sí, Vale. Listo, ¿la distorsión deja algún tipo de indicio de fósil como fracturas o fisuras? Claro que sí, claro que sí. O sea, el hueso como tal, o pues los productos que normalmente se generan en la fosilización, pues tienden a ser duros, ¿cierto? Obviamente, como todo material, pues existe como cierta maleabilidad, ¿sí? Y demás, pero en cierto punto pues se va a terminar fracturando y pues evidenciando ciertas fracturas y demás. Estos, digamos, son las señas en las que un paleontólogo tiene que estar muy pendientes al momento de dar su opinión, ¿sí? Eh, por ejemplo, si hay fisuras, pues digamos, oiga, pues venga, ¿qué generó la fisura? Puede ser que haya sido por un proceso de distorsión, o puede ser que al momento de sacarlo alguien le dio un martillazo y lo partió, ¿sí? Entonces, toca saber identificar más o menos cuáles son fisuras que se pueden generar por distorsión o cuáles son fisuras que se pueden generar por golpes. Generalmente las fisuras que se generan por distorsión, pues son fisuras como superficiales y que se generan después de la muerte. Eso es bien importante porque si hubiera sido antes de la muerte, digamos, las fisuras de los huesos y eso normalmente tienden a repararse. Cuando uno encuentra fisuras en un fósil, pues no puede llegar a pensar que son causa de la distorsión. Acá en la imagen podemos darnos cuenta que sí, el fósil sigue completo, pero por ejemplo, acá arriba vamos a tener una muestra de una fisura, porque este material, pues aunque sea maleable en cierto modo, siempre va a llegar al punto de fragilidad y se va a romper. Solo que pues está tan comprimido y demás que pues tampoco hay mucho espacio para desplazarse. Entonces simplemente nos queda la fisura. Eh, ¿Cómo puede evitar confundirse eso con maceración o distorsión o la distorsión genera maceración? A ver, pues, ¿qué pasa con la maceración? Es básicamente la desarticulación, ¿sí? Cuando se esparcen los restos. En cambio, ya la distorsión es cuando un resto cambia su forma por ya sea por compactación o ya sea por deformación de la roca. ¿Mm? Entonces, como les decía, cuando ya está dentro de... bueno, la maceración va a ser un proceso que ocurre antes y durante la fosilización, ¿sí? Que digamos un carroñero se lo llevó o que haya un cambio en el sedimento y genere una corriente de sedimentos que se lleve un pedazo del fósil. En cambio, la distorsión pues ya va a ser un proceso post-fosilización en el cual el fósil se va, digamos que a deformar. Y pues lo que les decía acá, como ya está dentro del sedimento, también digamos que el espacio es muy reducido para el que se puedan mover. Entonces, posiblemente sí puede haber cierto desplazamiento, pero va a ser muy mínimo. Entonces, eso no se va a considerar maceración como tal, sino se va a considerar distorsión. ¿Mm? Entonces, yo sé, de pronto aquí pues no es tan evidente, pero pues ya en el campo o viendo un fósil, pues es mucho más fácil como darse cuenta digamos, cuál es la diferencia entre uno y otro. Bueno, continuemos. Ok, madre, ya que se me acaba. Perfecto. Entonces, listo, ya vimos qué es un fósil, cómo se forma un fósil, cuáles son todos los procesos que me pueden afectar un fósil. Pero entonces ahora pasamos a qué se le puede hacer a un fósil. ¿Para qué nos sirve tener a nosotros un fósil en la mano? ¿Para qué nos sirve encontrar a nosotros un fósil? Y digamos, ¿en qué apoya esto la historia natural y demás? Entonces, ¿qué estudios le podemos aplicar a todo esto? Entonces, acá tenemos una lista de los estudios que le podemos hacer a un fósil: tafonomía, taxonomía, paleoecología, paleobiogeografía, filogenia y bioestratigrafía. Entonces, vamos a pasar uno por uno a explicarlo más o menos. Listo, permítanme acá y muevo el chat. La tafonomía. La tafonomía es el estudio como tal desde la muerte del animal hasta que se encuentra el fósil. Y lo que me va a tratar de contar es toda la historia
desde la muerte del animal, cómo fue poco a poco pasando y cómo se generó el fósil. Entonces va a ser básicamente el estudio que me tenga en cuenta todos los aspectos que vimos anteriormente de la fosilización y de la formación del fósil, me los va a tener en cuenta y me va a contar poco a poco la historia del fósil. Acá vemos, otra vez tenemos a nuestra amiga Amonita, aquí tenemos una representación, como les decía, un pulpo con concha. Perdón por lo ordinario, ¿vale? Y vamos a ver cómo con estudios tafonómicos se genera una historia desde que estaba viva, desde que se muere, se entierra, acá hay diagénesis, hay procesos de reemplazamiento y demás, hasta que queda expuesto, lo descubren y tenemos nuestro registro fósil. ¿Listo? Entonces, la tafonomía pues es para mí una de las, no sé, una de las ramas más importantes de la paleontología porque es la que lo incluye todo, ¿sí? Desde aspectos de vida hasta aspectos de muerte, de cómo murió, o sea, cómo vivió, cómo murió y cómo se generó el fósil. Entonces, todos estos, digamos, todos estos estudios anteriores que les mencioné de la permineralización, de la mineralización temprana, todos estos son mm, resultados de la investigación tafonómica. A todo eso se ha llegado a la comprensión de todos esos procesos tras la investigación tafonómica. ¿Qué sucede con la investigación tafonómica? Que muchas veces uno no se puede centrar únicamente en un espécimen, como tenemos aquí, sino le toca centrarse en todos los especímenes. Entonces se vuelve también un estudio ya demasiado amplio y, pues, y bastante complicado. Dentro de la tafonomía, pues entonces vamos a tener aspectos desde cómo se preservó el tejido duro hasta cómo se preservó el tejido blando, qué acciones tuvieron las bacterias en él, qué acciones tuvo el medio sobre los individuos, entonces si hubo corrientes, si no hubo corrientes, y pues todo esto afortunadamente el registro fósil pues no lo va a dejar ver, ¿sí? Por eso digo que también es un estudio a gran escala, porque no si uno se fija solamente en un fosilito, es difícil hacer un estudio tafonómico con exactitud. En cambio, si se fija en todos los fósiles que haya, pues puede encontrar ciertas relaciones, como digamos, no vea, estos están alineados. ¿Por qué están alineados? Seguramente hubo, no sé, una corriente que los alineó. ¿Por qué están en esta posición todos? ¿Sí? ¿Por qué no están en esa posición? Entonces, básicamente la tafonomía se centra en entender cuál fue el proceso de formación del fósil, sea cual sea la otra cantidad de procesos que le haya pasado encima, entonces a tenerlo en cuenta y a descifrar cómo se formó. Muy bien, entonces ahora pasamos al siguiente. Regálame un momentico, por favor. Les pido disculpas. Continuamos ahora sí. Dios. Listo. Ahora pasamos al estudio de la taxonomía. Bueno, aquí vemos la imagen, algunas representaciones de unos reptiles marinos conocidos como mosasaurios. Estos fueron reptiles marinos del Cretácico superior, que se volvieron pues en ese momento depredadores apex de sus nichos y que lastimosamente pues se vieron extintos en la caída de ese gran asteroide que también extinguió a los dinosaurios. Acá pues me gusta hacer la diferencia. No todo lo que es de la prehistoria y no todo lo que es fósil es dinosaurio. En realidad el dinosaurio pues muchas veces es como lo que más suena en diferentes, no sé, programas de televisión y en la radio y lo que uno encuentra, porque pues son muy vistosos, en los museos también es de lo que más tienen, pero los dinosaurios tienen un aspecto y es que son netamente terrestres. En este caso lo que vemos aquí son reptiles marinos, estos pues tenían una vida completamente marina y aunque sí compartieron tiempo con los dinosaurios, digamos, de vida en la misma franja temporal, pues no eran dinosaurios. Y también, digamos, cabe hacer la mención de que los voladores tampoco eran dinosaurios como tal, sino eran reptiles voladores y demás.
dada esta salvedad, que pues no tiene nada que ver con el tema, pero pues me parece importante que la sepan, porque probablemente muchos ya la sabrían, pero pues si no, ahí ya tienen el dato. Bueno, vamos otra vez, retomamos a la taxonomía. Entonces acá vemos diferentes representaciones de unos especímenes de mosasaurio. ¿Listo? Pero como podemos ver, todos son diferentes, todos tienen un aspecto raro, cambian algunas características, digamos, en su cola, en sus extremidades, en sus cráneos. Bueno, los colores, sí, esto es un tema muy debatido, porque pues sí, en realidad estos colores la mayoría se los inventan. Para poder llegar a tener una estimación del color de un animal es necesario tener remanentes de su piel y hacerles estudios, digamos, muy específicos de si se conservó o no la epidermis y saber un color a otro, un color cuando se fosiliza a qué cambia y demás. Son estudios sumamente complejos. Entonces, normalmente la representación de los colores sí se lo imaginan o lo sacan de animales modernos. Pero a lo que quiero llegar de la taxonomía es el estudio de todas esas características anatómicas y posiblemente fisiológicas del animal, ¿sí? Que le da cierto orden dentro de un mismo grupo. Como podemos ver, acá tenemos los mosasaurios, ¿sí? Con características sumamente diferentes que, digamos, ayudarían a clasificarlos como diferentes géneros y diferentes especies, pero que al final hay ciertas similitudes entre estos y estos que los ponen en el mismo grupo como tal. Digamos, puede ser la forma del cráneo, que tienen la forma del cráneo que sí en tamaño se ve que son sumamente diferentes. Hay caracteres óseos dentro que son muy similares, como por ejemplo, no sé, las narinas, que son los espacios por donde pasan las vías respiratorias, o también puede ser, no sé, el cuadrado, que es un hueso de la articulación de la mandíbula, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la taxonomía se encarga entonces de darle un orden al, a los grupos basados en sus similitudes y en sus diferencias. Entonces, con esto, pues tiene la posibilidad de, digamos, a clasificar, y de ahí salen los diferentes nombres que se les dan, y por eso, digamos, sí podemos tener, no sé, tenemos ejemplo de peces, que tenemos un montón de peces y todos tienen pues esa figurita como medio acuñada hacia la cola, y la cola muy similar, pero pues siempre vamos a tener, digamos, diferenciación entre peces. Entonces uno puede diferenciar entre una trucha y un bagre, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pues todo esto se va a basar en esas características taxonómicas del animal, que después la taxonomía como ciencia pues va a utilizar para poder llegar a clasificarlos en diferentes grupos y demás. Bueno, pasamos a la siguiente. No, verdad, les pido disculpas por la lentitud hoy de mi computador, pero no sé qué está pasando. Vamos, apuré. Listo, entonces pasemos ahora a la paleoecología. Ahí me toca apretar un poquito porque ya se me va a acabar el tiempo. Bueno, la paleoecología, esta es la rama de la paleontología que se encarga de estudiar cuáles eran las relaciones de vida de un espécimen. Entonces, se encarga no solamente de ver dónde vivían y cuáles eran sus hábitos de vida, por ejemplo, qué comían, si se encontraban en aguas profundas, en aguas someras, también, sino también se encargan de identificar con qué otros animales compartían sus hábitats y demás. Entonces, básicamente la paleoecología lo que hace es estudiar, basado obviamente pues, en el registro fósil y a veces en comparaciones con animales, digamos, actuales similares que pueden llegar a ser comparables, cómo era su vida, cómo se encargaba en su parte, digamos, en esa parte de vida, cómo se comportaba el animal, si era un depredador, si era normalmente una presa. De esto se encarga la paleobiología. Aquí vemos una imagen de un pliosaurio, bueno, en realidad dos pliosaurios, y que están, digamos, acompañados de dos plesiosaurios, acompañados de dos tiburones. Aquí vemos algunas medusas, algunos peces, están cerca al fondo, pero pues vemos que tampoco es un lugar muy profundo porque todavía hay entrada de luz. Sí, entonces básicamente la paleoecología se encarga desde el registro fósil
llegar a relaciones de vida y poder identificar todo esto. Obviamente, pues estos son estudios muy profundos digamos, de tanto el fósil como de su alrededor, de qué minerales tiene su alrededor, porque muchas veces los minerales, o qué minerales tiene la roca alrededor, porque muchas veces estos minerales, como las arcillas y demás, pueden hablar del ambiente en donde se depositó, y ese ambiente pues nos va a hablar de a qué profundidad estaba, ¿sí? De cuánta energía tenía, entonces podemos equipararlos como, mire, este era un ambiente de baja energía, porque, no sé, porque tenemos lodos, ¿sí? La principal componente son lodos y tenemos este mineral fosfático, entonces se puede decir que era un fondo con alta cantidad de restos óseos de vertebrados, entonces seguramente estamos hablando de no sé, de una plataforma continental donde habían muchos animales vertebrados y así, entonces poco a poco se van haciendo reconstrucciones a partir de todas estas evidencias para llegar a, digamos, a estas deducciones de cómo vivían. Continuamos. Perfecto, la paleobiogeografía. Listo, entonces, básicamente estos son estudios de los diferentes fósiles que se han encontrado alrededor del mundo que se usan para la interpretación de ubicaciones geográficas o, bueno, paleogeográficas pues que, digamos, se han utilizado en este tipo de reconstrucciones. En este caso les presento acá a la izquierda el Paleomap de Scottish. Se los súper recomiendo si lo quieren ver. Meten Paleomap Scottish en Google y les va a dar una reconstrucción que puede ser bastante acertada, bastante cercana a lo que a cómo era anteriormente nuestro planeta, y se los va a dar en diferentes épocas y demás. Pues ahorita hay un montón de estudios que están corrigiendo algunas cosas de estos mapas y demás, pero pues este es un proyecto bastante bonito que los invito a ver. Y muchas veces, pues sí, aunque estas reconstrucciones se basan en cosas más minerales y demás, también en registros que pues dejan, no sé, los materiales de hierro, los minerales de hierro, las rocas y demás, también se llega a estas reconstrucciones por la reconstrucción paleobiológica. Entonces, por ejemplo, en este punto del Jurásico tardío, vemos que África, Sudamérica, una parte de Antártida y una parte de Australia estaban juntos. Generalmente, siempre hay como especies en un lado y otro, como eran una misma masa, en las cuales van a ser o iguales o muy similares, y ya cuando se genera pues la deriva continental y la separación de continentes, pues vamos a encontrar para épocas, bueno, para edades iguales, vamos a encontrar, digamos, fósiles muy similares, muy parecidos, o para épocas posteriores, pues digamos, animales que evolucionaron a partir de un mismo ancestro que pues digamos tendrían que haber estado juntos para poder estar ahí, ¿sí? Porque pues si no hay una conexión entre un lugar y el otro y hay un gran mar que es imposible, digamos, cruzar para animales o para plantas, por ejemplo, pues digamos, da la idea de que, hombre, esto tenía que estar juntos. Entonces también de eso se encarga un poco la paleobiogeografía. Continuamos. Listo. Ahora también estudios filogenéticos. Estos estudios filogenéticos mmm, tratan de hacer relaciones, de agrupar, digamos, los especímenes que se tenían o que se tienen y hacer, digamos, esas relaciones, digamos, de grupos, de familias o de especies o de géneros y demás, pero estos ya se basan más ¿en qué? En su historia evolutiva, ¿sí? No es tanto como la taxonomía que se basaba más digamos, en sus formas, digamos, anatómicas y demás, sino que estos estudios tratan de ir un poco más allá y descubrir cuáles eran las relaciones evolutivas de ancestros y demás para formar no solamente los grupos de cómo, digamos, de cómo eran de cómo los géneros y especies estaban organizadas, sino también dar un aspecto
evolutivo en el tiempo. Digamos, acá podemos ver cómo relacionan esta tabla ya con un tiempo geológico y dar como ese, digamos, ese aspecto de evolución. Entonces, cada nodito, cada donde se encuentran unas líneas, pues vamos a tener relaciones ancestrales y que hacia las puntas vamos a tener, digamos, digamos, las especies, las últimas especies pueden ser, en este caso, esto es una filogenia de mosasaurios, ya todas están extintas, pero en muchos otros casos las filogenias cuando se hacen, pues todavía vamos a tener en las puntas especímenes en vida. Esto pues es un estudio que ha revolucionado la paleontología porque nos da, digamos, muchas veces estructuras que no conocíamos dentro de la evolución y que gracias a esas relaciones pues podemos entender mejor cuáles especímenes están relacionados y cuáles no. Muchas veces, bueno, veo que Daniel se va. Daniel, muchas gracias y yo a ustedes les pido unos minuticos, ya vamos a terminar. Qué pena con la demora, que es que preciso el computador está todo trabado. Vale, José, gracias. Nos vemos entonces. Cuídate, Daniel. Buen día para todos. Feliz día, hola. Bueno, y entonces ha sido una cuestión revolucionaria porque pues ayuda a entender muchas veces cuáles especímenes sí están relacionados y cuáles no. La taxonomía tiende a comparar simplemente, digamos, estas partes anatómicas y muchas veces pueden darse que cuestiones anatómicas similares las tengan especímenes que no tienen nada que ver, ¿sí? Que no tienen ninguna relación evolutiva entre sí. Entonces la filogenia digamos que nos ayuda en ese punto a entender cómo son las relaciones evolutivas de los diferentes seres vivos que hemos tenido en el planeta. Para ahorita, la mayoría de relaciones filogenéticas que se hacen siempre necesitan tener un ancestro en vida y demás, sobre todo para poderle aplicar esta escala de tiempo. Pero pues afortunadamente la ciencia va avanzando y ya poco a poco se está pudiendo hacer para familias o grupos extintos. Y bueno, pues creo que eso es todo por hoy, muchachos. Les agradezco su tiempo. Qué pena ahí pasar un poquito de la hora. Pero bueno, continuamos mañana, si les parece bien. Ya pues creo que hicimos una revisión por encima de lo que es la paleontología, de qué estudia, de qué, digamos, en qué se basa. Ay, madre, faltó la bioestratigrafía. Bueno, la bioestratigrafía, qué pena, 2 minutos, no me demoro más. Ay, pero sí, como tonto. Listo, la bioestratigrafía entonces lo que trata es de relacionar la parte rocosa con la parte biológica o biótica que se encontraba que se encontraban en esas rocas para darle cierta, digamos, cierta edad, cierta continuidad de edad a esas rocas. Entonces, como podemos ver acá, a la derecha tenemos, digamos, las diferentes edades en diferentes tipos de rocas. A la izquierda podemos ver los restos fósiles que se han encontrado en esas rocas y como, digamos, al final se le puede llegar a dar cierta, digamos, cierta edad, no exacta, perfecta, pero son unos rangos bastante creíbles y todo esto pues se basa en el registro fósil que se han encontrado en esas rocas y que a medida que ha pasado, digamos, el tiempo, se han ido encontrando más cosas y comparando a nivel mundial hasta llegar a, digamos, una representación de este estilo en donde se le puede dar una edad a un cuerpo rocoso a partir del contenido fósil que tiene. Listo. Sí, este sí ya sí era el último. Entonces, bueno, muchachos, les agradezco por su tiempo. Si tienen, por favor, alguna pregunta, bien puedan hacerla. Muy bien, sí. Gracias, Diego. En realidad, sí, en realidad las filogenias actualmente se están haciendo más con caracteres del ADN. ¿Qué sucede? Que esas filogenias que se hacen con ADN, pues evidentemente tienen que ser con seres actuales que existan, ¿sí? Porque resulta que los fósiles pues no tienen la capacidad de conservar esas bases nitrogenadas que se utilizan para, para hacer las filogenias. Entonces la biología es la ciencia que se encarga de hacer todas estas filogenias y relaciones evolutivas entre los grupos. Normalmente se basa en bases como de ADN, creo que es cromosómico, no estoy seguro, pero sí. Entonces,
se basan más es en ADN para hacerlas, pero pues tenemos nosotros en Paleo, que digamos estamos muy cerca también de la biología, tenemos como ese freno, que no tenemos ADN, no podemos extraer ADN de las muestras, y los intentos que se han hecho de extraer ADN de las muestras han sido fallidos. En realidad, digamos, la película Jurassic Park, pues dio un boom muy grande de intentar hacerlo, de intentar sacar ADN de los fósiles, pero pues en realidad fue un intento fallido. Normalmente el ADN que extraían si era de alguna contaminación del laboratorio, de la extracción y demás. Entonces, en paleontología sí pasa que se basan en cosas, en caracteres morfológicos, pero lo que te decía, poco a poco pues se va avanzando más en esto, y con estudios estadísticos muy complejos, pues digamos que se reduce la brecha entre el error que puede generar nada más hacer el estudio bajo caracteres morfológicos. Hasta luego, Juan. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Sí, qué pena el computador. Trataré de traer otro mañana para que sea más fluida la clase. No, actuales me refiero que estén con vida, Diego. O sea, que tengan especímenes con vida en este momento. Hasta luego a todos, muchachos. Muchas gracias por su atención. Vale, José, muchas gracias. A ti, Harold, muchas gracias. Como siempre, un placer. Y mañana nos vemos entonces. Vale, vale. Buen día para todos y nos vemos mañana.